Hace muchos años, el negocio de Igor Anatolievich Davidov comenzó con la compra de una planta de silicatos en quiebra. Junto con su amigo Serga, ganó en el comercio y se convirtió en copropietario de la empresa. Ahora es un exitoso hombre de negocios, propietario de varias empresas. Millonario. Pero no hay ningún amigo cerca. Y la esposa de Nadia, con quien se vive el alma durante un cuarto de siglo, no estará contenta con su éxito. Estos familiares, para él, personas se han ido a otro mundo, dejando en el corazón un vacío brillante que no duró ni siquiera después de tantos años. A Igor no le gustaba ningún tipo de fiesta o recepción, pero tenía derecho a ello. No pudo negarse a la presencia en el aniversario del gobernador. Es más, insistió la esposa de Grigoyen. Tenía muchas ganas de brillar con ropa nueva y coquetear con la élite de la ciudad. Los pensamientos no eran el problema. De una simple contable a la rica esposa de uno de los residentes más influyentes y ricos de la ciudad. La mujer se sintió genial, ahogada por las teteras en respuesta a los elogios, y pudo sentarse un rato y finalmente irse a casa. Al observar a la multitud de invitados, de repente se aburrió y quiso beber. Recordó cómo Nadia, su Nadia natal, también se sentía incómoda con ese tipo de recolectores. No creía en la sinceridad de todas estas personas, que miraban a una persona a los ojos y al mismo tiempo estaban dispuestas a ahogarla en un caso conveniente. Victoria era diferente. En tales acontecimientos, ella era como pez en el agua. Allí caminó por el pasillo, saludó a todos, coqueteó con las damas y al final encontró a un hombre tan encantado con ella que sus elogios le duraron toda la noche. El camarero que pasaba pidió whisky. Giró el cuello y un minuto antes el hombre tenía un vaso con una bebida. Bebió con un sorbo, mostrando que llegó tarde. Al devolver el vaso vacío, dijo que traía una botella. No corras cerca de él. Igor Anatolievich no bebía a menudo, especialmente en tales cantidades, pero ese día, por alguna razón, llegó. Por alguna razón, sentía profundamente que le faltaban Nadia y Serga. Igor conoció a Nadia cuando todavía era estudiante. Y la chica tranquila inmediatamente llamó su atención. Había algo tan atractivo en ella, algo nativo, como si nos conociéramos desde hacía 100 años. Recordó cómo su amigo Sergei envidiaba todo el hecho de que Nadia eligiera a Igor, y no el alma de la compañía de Seryoga. Realmente era más interesante para las chicas que lo rodeaban que un poco tímido Igor. Pero resultó que Nadia, Igor se quedó callado y se acercó. Serga no estuvo de luto por ella por mucho tiempo. Conoció su amor rápidamente y se casó tan rápido como la propia Oksana. Los jóvenes, después de haber asistido a las bodas de los demás, continuaron su amistad como familias. Y cuando Serga tuvo un hijo, Igor prometió que le daría a su hija solo por su Nikita. Sus esposas se reían. Igor aún no tenía hija. Un día le preguntó a Nadia, no te preocupes, lo intentaremos hasta organizar la novia de mi amiga, dijo su marido. Pero tuvieron suerte, la primera pareja era una niña, Masa. Una criatura linda y encantadora con pieles de trigo y un carácter decidido. Igor preguntó a su esposa si en la maternidad la reemplazarían con un niño. ¡Qué niño tan insolente! Serga y Oksana estarían mejor sin ellos. Ajá, han sido reemplazados. ¿Qué hay sobre eso? Nadia respondió. La miras y te afeitas la cabeza calva. No hay discusión. Masa realmente se parecía a su padre. Los mismos ojos azules, la misma mirada, la misma sonrisa con un agujero en una mejilla. Solo sus rasgos eran más suaves. Y el rostro era como el de su madre, y el cabello con los rizos de su madre. Amigos estudiaron juntos, en la misma universidad y en el mismo curso. Y después de graduarse, decidieron hacer negocios juntos. Empezaron a pensar en qué tipo de negocio. Ellos fueron afortunados. En ese momento se encontraba a la venta una pequeña planta de silicato. Y el dinero es pequeño, como para una empresa de este nivel. Por la quiebra, porque solo se vendieron paredes. Se sacó todo el equipo. Quizás en la condonación de deudas, o quizás fue robado. ¿Qué fueron los años 90? ¿Qué estaba haciendo Dios en el país? Serga sugirió correr riesgos. Más razonable habría pensado Igor hasta que otros se llevaron la planta. Y su amigo se entusiasmó con la idea.
solo sobre la planta y dijo: escuche, estábamos pensando en negocios. Y aquí tienes una buena idea. Y la ocupación es puramente masculina. Planta. Hice un plan de negocios, incluso encontré patrocinadores. Pero no fue diferente. Igor, vamos, tengo tantas ideas, lo he calculado todo. Y si hacemos todo como se me ocurrió, en 3 años devolveremos el dinero y obtendremos ganancias. Él aceptó el acuerdo y el amigo se arriesgó a tomar el préstamo. E Igor nunca se arrepintió de que Serga estuviera involucrado en tal aventura. Porque el negocio realmente tuvo éxito. Fueron más rápido de lo previsto, saldaron la deuda con intereses. Durante la construcción de la fábrica, los jóvenes discutieron más de una vez que la habían arruinado específicamente para comprarla por 1 centavo. Pensaron hacia quien se estaban cruzando la calle. Después de todo, además de ellos, solo había una persona en el mercado. El ingeniero jefe de esta fábrica fue Mikhail Senikhin. Pero algo no funcionó. Quizás no calculó la cantidad. Pero pase lo que pase, la fábrica fue entregada honestamente a los muchachos. También invitaron a Senikhin a adoptar la misma posición que tenía. Pero él se negó por alguna razón. Escucharon que o se suicidó o que algo le pasó al corazón. Fue una lástima para el hombre. Era un buen especialista. Con él, todo habría ido mucho más rápido para los muchachos. El apetito, como suele decirse, llega durante la comida. Tenían casi 30 años cuando la fábrica ya daba tales beneficios que empezaron a pensar en ampliar el negocio. Pero decidieron que estarían separados el uno del otro. Es más fácil empezar con 2 personas, pero cuando te mantienes firme, puedes pensar en ti mismo. Ambos tenían familias, hijos en ese momento. Necesitamos cuidar de su futuro. Solo acordamos quién se desarrollará en qué área, para no cruzarnos en el camino. Todavía éramos amigos. Éramos amigos. No queríamos perderla por el negocio. Igor estaba ocupado con los productos. Compró una fábrica de pan y abrió una cadena de tiendas de marca. Primero en la ciudad, luego en la zona, sus productos comenzaron a distribuirse. Tuve que ampliar mi poder, comprar terrenos a la ciudad y terminar la fábrica de pan. Luego, la fábrica de pájaros de la zona sufrió pérdidas. Hicieron reparaciones, compraron equipos modernos importados, invitaron a trabajar a la población local y les dieron buenos salarios. El dinero no fue cambiado ni estropeado. ¿Quién le proporcionó este bienestar? Creía que el trabajo honesto también se puede vivir bien. El tiempo demostró que tenía razón. A la edad de 50 años, era una de las personas más ricas y respetadas de la ciudad. Ayudó a crear una pequeña empresa, firmando contratos con empresarios para que le suministraran materias primas e incluso financiando sus inicios. Serga se dedicó a la ingeniería informática y la tecnología de la información. Siempre estuvo interesado en la informática y todo lo relacionado con ella. Igor se rió de su amigo, pero nació un poco más tarde y habría resultado ser un buen hacker. Pero claro, cuando los chicos recién entraban en la vida adulta, las computadoras eran una rareza, un artículo de lujo y no un artículo común en todas las casas de la abadía, como un refrigerador o un televisor. Serga abrió una red de tiendas para la venta de computadoras y periféricos. Luego se agregó el software. Incluso tuvo cursos, ligamentos e informática para personas de diferentes edades. Se les pagaba, pero los precios eran asequibles para todos. Y la guinda del pastel fue su propia oficina de información, a la que invitó a informáticos inteligentes. Desarrollaron software, crearon y probaron sitios, incluso se inventaron juegos. Los chicos tenían mucha demanda. El negocio empezó a generar buenos ingresos. Serga incluso a veces bromeaba con sus amigos diciéndoles que no estaba ocupado. ¿Cuántas semanas tendrá que vender su pan para conseguir la cantidad que sus muchachos ganaron en un día? Pero cada uno tiene el suyo. El creciente negocio exigía cada vez más atención por parte de los hombres. Se alejaron un poco el uno del otro. Pero no se reunían a menudo, sino que se reunían con familias en la casa de campo de alguien. Hablaron, observaron jugar a sus hijos. Todavía no abandonaron sus planes para el futuro juntos. El gato negro corría entre ellos cuando Serga de repente pensó en modernizar la planta de silicatos.
Todavía estaba en propiedad conjunta. Igor decidió que se trataba de una inversión vacía. La planta funciona y está bien. ¿Por qué se expandiría hasta que se compren nuevos equipos? Y el carácter más insaciable de Sergei estaba categóricamente en contra. Lo habría hecho antes, pero sus manos no fueron suficientes. Puedes poner todo en automatización. Igor objetó que esto conduciría a una expulsión masiva y él no quiere eso. ¿Dónde ordenarás a esta gente si han trabajado aquí toda su vida y ya no son muy jóvenes? No podrán establecerse en ningún lugar, preguntó el amigo. Pero el otro tenía respuestas a esto. ¿No encontraremos trabajo para aquellos que ya no serán necesarios en la fábrica? Igor dejaba constantemente la respuesta, prometiendo pensar. Pero la desgracia que sucedió en su familia lo obligó a posponer todos los asuntos comerciales por tiempo indefinido. Cuando él pidió ir al médico, ella simplemente saludó con la mano, señalando el clima. El cansancio. Y cuando perdió el conocimiento en la calle, el hombre la subió al auto y la llevó a la clínica. El diagnóstico fue decepcionante. Cáncer. Al principio, los cónyuges estaban como en un punto muerto. Entonces Igor se reunió y se convenció de que todavía estaban perdidos. Luchó hasta el final por la vida de su amada mujer. Incluso cuando estaba cansada de la enfermedad, quiso hacer un gesto con la mano y pidió que la dejaran en paz. Visitaron todas las clínicas europeas, pasaron por tratamientos y varias cirugías, pero todo fue en vano. Solo prolongaron ligeramente la vida de la pobre niña, pero no combatieron la enfermedad. Al principio, Masa no dijo nada para no lastimar al niño. Esperaban que todo estuviera bien, que su madre se recuperara y ella ni siquiera lo reconociera. Pero cuando tuvo que ir al extranjero para recibir tratamiento, le explicaron todo. La niña lloró y pidió llevarla con ella. Quería estar al lado de su madre cada minuto, sospechando que le quedaba poco tiempo. Pero fue imposible. Tenía que obtener su certificado en la escuela de posgrado. Vivía en casa bajo la supervisión de un ama de llaves y la extrañaba mucho. Quien se opuso categóricamente a que la niña dejara la escuela y fuera con ellos a la clínica. Mientras Igor cuidaba de su esposa, su negocio iba al revés. Solo le interesaba cómo conseguir dinero para el tratamiento de su esposa. Sus subordinados estaban a cargo de todos sus negocios. Un día le informaron que su amigo Sergei estaba recogiendo documentos para comprar su parte de la planta de silicatos. Igor ordenó arreglar las cosas con él, decirle que no iba a renunciar a esta planta. Colgó el teléfono y se olvidó, sin siquiera saber cómo sus asistentes podían entender sus instrucciones. Un par de días después, llamó Serga. De repente comenzó a decir por alguna razón que no esperaba tal sinvergüenza de su amigo, que ninguna planta merece la amenaza de su familia por su culpa. No va a renunciar a sus planes y está esperando que Igor regrese a casa para tomar una decisión final. Pero él no esperó. Porque la noche siguiente a esta conversación, su casa de campo se quemó con los vecinos. Igor Anatolievich se enteró de esto mucho más tarde, después del funeral de su esposa. Le dijeron que los investigadores habían presentado un veredicto como si la casa se hubiera quemado debido a un cableado defectuoso y que allí solo estaban los adultos, Sergei y Oksana. ¿Por qué no huyeron al oír el olor a humo? Era desconocido. Pero resultó que a nadie le interesaba. Igor quedó sorprendido por esta conclusión. Hasta donde conocía a su amigo, siempre fue amigo de la maquinaria, reparaba todo en su casa sin confiar en nadie. Y para él tener un cableado incorrecto, esta afirmación era algo así como una utopía. Pensó que era bueno que Nikita no estuviera con sus padres. El joven en ese momento ya estaba estudiando en el extranjero y logró escapar solo para el funeral. Igor Anatolievich no pudo ir al cementerio a despedirse de su amigo y su esposa. Nadie estaba muy enferma en ese momento. Según las predicciones del médico, le quedaban algunas semanas. No abandonó a su esposa ni un segundo, rezando para que el destino tuviera misericordia de él. ¿Cómo vivirá sin ella? Después de enterrar a su esposa, Igor Anatolievich sintió un vacío tan profundo en su alma que estaba listo para ir tras ella él mismo. No tenía sentido de la vida. Solo su hija de alguna manera le impidió dar el paso impensable. La niña estaba dolorosamente preocupada por la pérdida de su madre y necesitaba apoyo. Después de terminar la escuela, se decidió enviarla a estudiar al extranjero.
Para que ella fuera libre, se fuera y los muros de su familia no recordaran interminablemente la pérdida. Que era la mejor manera de devolverla a la vida normal. Habiendo enviado a Masa al extranjero, decidió que no sería un problema para él cambiar la situación y recuperar el sentido por un tiempo. Entendió que tenía que afrontar la tragedia que le había sucedido a su amigo, pero no tenía fuerzas suficientes. Pasó varios meses en algún lugar de las islas de España. Sus subordinados ni siquiera sabían dónde exactamente. Listo para aceptar la rutina de trabajo diaria. La jefa de la buca, Lyudmila Vasilievna, lo ayudó mucho. La mujer intentó advertirle de todos sus deseos. A menudo se quedaba con él en el trabajo hasta altas horas de la noche, explicando esto porque no quería dejarlo solo. Una vez Igor preguntó, ¿cómo está la familia? No se ofende su familia porque ella está más en el trabajo que en casa, que ella solo tiene un gato de su casa, pero él es un chico independiente, no la necesita. Y a él no le importa cuando ella llegue a casa, solo para que no se olvide de espolvorear comida en un plato. Al principio llegaron tarde al trabajo. Una vez, al ver que empezaba a llover fuera de la ventana, Igor sugirió que se la llevaran en su coche. Se detuvieron en una acogedora cafetería para cenar. Dijo que estaba muy agradecido con ella por su comprensión y apoyo. Es muy difícil para él ahora y ni un alma está cerca de él. Ella respondió que le era imposible entenderlo. Una vez que perdió a su padre, murió de un ataque al corazón. La mujer le pareció muy amable, comprensiva, en algo incluso le recordaba a Nadia. Comenzaron a comunicarse más, sin limitarse al tiempo de trabajo. Le hizo una propuesta a Victoria. Por supuesto, ella aceptó convertirse en su esposa. Por un segundo, Igor sintió que un trueno de triunfo atravesó su rostro, pero decidió que era solo un sentimiento. A Masa no le gustó la elección de su padre. La niña llegó de vacaciones a su casa natal y allí se encontró con esta mujer. Lyudmila, que aún no se había convertido en la esposa de su padre, mandaba a las mujeres que trabajaban para ellos e incluso les gritaba. La niña se quejó a su padre de que esa actitud hacia las personas que trabajan en su casa es inaceptable. Él mismo le enseñó una vez que tanto el ama de llaves como la cocinera son las mismas personas, solo que su especialidad es poder ayudar en las tareas del hogar e incluso recibir un pago por ello. Igor intentó calmar a su hija, lo que ella pensó. Que Victoria es una persona muy amable y receptiva. Masa simplemente hizo un gesto con la mano. Ella se negó a asistir a la boda, explicando que las clases y sesiones eran excesivas. No fue hasta los viajes. Igor ya llevaba varios meses casado, cuando accidentalmente se enteró de lo que estaban hablando en los círculos empresariales. Creen que la muerte de Serga y su esposa no es un caso desafortunado y que es beneficioso para una persona, para él. Y de esto se desprenden ciertas conclusiones. Estaba muy sorprendido y molesto. Llamó a uno de sus colegas, sabiendo que no cabría en su bolsillo con una palabra. Dijo todo como si fuera real. Realmente abrió los ojos a muchas cosas. Te caíste de la luna. No tienes idea de lo que está pasando allí. No puedo creerlo. ¿Quiere decir que la empresa que compró el negocio de Serga por dinero y que dejó a su hijo en la pobreza no es su respaldo? Igor, no soy el primer año en el negocio y sé lo que pasa a veces. El plan es tan antiguo como el mundo. Simplemente no puedo creer que haya sido tú quien les haya hecho esto. Yo era tu nueva opinión. Y tiró el teléfono sin siquiera escuchar sus excusas. Igor realmente abandonó su trabajo después de la muerte de Nadia. Después de regresar de las vacaciones, trató de ordenar los papeles y se quedó sentado en el trabajo hasta la noche. Pero el caso fue demasiado. Le dolía la cabeza y se negaba a pensar. Entonces Lyudmila irrumpió en su vida. Olvidó por completo que una vez prometió solucionar la muerte de su amigo y buscar a su hijo. Entonces todo salió mal, se complicó. Y ahora estas acusaciones, y no puede decir nada en su justificación. Porque realmente no sabe lo que pasa en su empresa, teniendo todo sobre sus hombros. Ni siquiera les preguntó. ¿Qué significa la última llamada de un amigo antes de su propia muerte? Al día siguiente, al llegar a trabajar, llamó inmediatamente a su adjunto. Pidió café a la secretaria y ordenó no contactar con nadie. Tiene una reunión importante. Decidió no irse hasta que lo descubriera.
lo que le acusaban sus compañeros no encajaba en ningún marco. Se sintió ofendido e indignado al mismo tiempo. Pero el diputado no pudo decir nada. La única pista es que sería mejor preguntarle a Igor Anatolievich sobre el conflicto en casa de su esposa a causa de la planta de silicatos. Era ella quien hacía esto junto con su abogado cónsul. Sí, el diputado recibió instrucciones y ordenó al abogado cónsul que, como experto en derecho, llevara la decisión de Igor a su amigo como el más civilizado. Entró en la oficina, saludó al jefe y le dijo que los documentos para la compra de la acción de Sergei se habían redactado según sus instrucciones. También le sorprendió la cantidad de miseria por la que supuestamente su amigo vendió su parte. Pero decidió que su negocio era pequeño y ellos mismos decidieron qué y cómo. No recuerdo haberte llamado al menos una vez. Sí, no hablamos en persona. Esto me lo dijo nuestra jefa del departamento, Victoria Vasilievna. No pude evitar creerle. ¿Por qué se le ocurriría algo? Está bien, me ocuparé de ello. Y al recordarlo pregunté, ¿le compramos algo más a Sergei Petrovich? No, solo firmé documentos para la planta. Veo. Espero que no tuviéramos una nueva empresa filial al mismo tiempo. El abogado asintió negativamente con la cabeza. Bueno, me hizo feliz. Pensó Igor. Dejemos la fábrica, no todos los bienes de Sergei, entonces no puedo justificarme de ninguna manera. Después de preguntarle qué tipo de empresa y por qué monto compró la propiedad de un amigo, dejó ir al abogado. Pensó que no debería haber dejado que todo se fuera al contenedor de basura, profundizando en sus preocupaciones. Ahora tengo que tragarlo. Quería llamar a Grigori y hablar con ella nuevamente, tengo que empezar a hacer mi trabajo. Mi esposa me hará preguntas en casa. Pero ese día no pudimos hablar en casa. Porque el gobernador me llamó durante el día y me recordó que su esposa lo esperaba en el restaurante durante 6 noches. ¿Olvidaste que tengo un cumpleaños? Dijo cuando Igor preguntó qué tipo de evento era. Te envié una invitación la semana pasada. No soporto los rechazos. Estoy esperando. Con una hermosa esposa. Igor sabía qué tipo de mujer era este gobernador y cómo le atraían las mujeres hermosas. ¿Y cómo lo tolera su mujer?, pensó. Espero que su estatus no permita que todos lo miren cuando busquen la victoria. De lo contrario, sería un desastre. El gobernador se negó a aceptar la negativa y no pudo compartir su plan con su esposa. Después de beber un vaso de whisky, la primera esposa y amiga volvió a sentirse un poco triste. También se sintió ofendido por personas que lo conocían bien, pero aún así le permitieron decir que fue su culpa la muerte de Sergei. Miró a su alrededor para ver dónde estaba su esposa. Ella ya estaba tomando una copa con otro caballero. Pensó que nadie estaría con él. En esas fiestas, ella nunca se alejaba un paso de él. No porque no confiara en él, sino porque tenía miedo de que bebiera demasiado. Cuando ella estaba viva y sana, él no bebía nada. Simplemente no se preocupaba por nadie excepto por su marido. Miró al costado del gobernador. No podía escapar de su esposa, solo a veces miraba brevemente a Grigoriy. La mujer conoció el comportamiento de su marido y juntó sus manos con sus garras, sin soltarlas ni un segundo. Bebía un poco y realmente podía hacer algo con su vergüenza con un cuidado obstinado por la esposa de otra persona. Igor sintió que estaba cansado de mirar este ratón a su alrededor. Victoria, una niña adulta, decidió cuidarse sola. Bebió otra ración de whisky, cogió una botella, un vaso y salió. Quería respirar aire fresco, estar en silencio. Sentado en el vestíbulo, el guardia se levantó, escondiendo detrás de su espalda solo el sándwich que había empezado. Al verlo, Igor dijo que se iba a casa. Se las arreglará solo y no necesita que lo protejan. ¿Quién lo necesita? Ya no estamos en los 90. Su voz se sintió irónica. Descansa, hasta mañana. Salió y casi se cae cuando abrió la pesada puerta. El guardia quiso escuchar al jefe, pero al ver que ya se había excedido un poco en la bebida, decidió seguirlo. Al ver que el tipo lo seguía, Igor corrió y se escondió detrás de los contenedores de basura. El guardia pasó por el cruce. Se alegró de estar finalmente solo, el hombre buscó el banco en el patio oscuro, se puso más cómodo y comenzó a servir whisky en el vaso. De repente escuchó detrás de él, ¿qué haces aquí, tío?
Se giró y vio a un tipo extraño de hombre. Pensó cuántos eran en realidad, 2 o 3. El agua ya estaba hirviendo y los ojos no podían determinar la cantidad de personas que se acercaban a su banco. Todo estaba flotando en pedazos. Y la oscuridad añadió algo de confusión. ¿Qué deseas? Yo pregunté. Bueno, preguntas, tío, dijo el que estaba más arriba. Viniste a mi jardín, te sentaste en mi banco y ¿quién pagará? ¿Para qué? Igor no entendió. Desde el aire fresco, él comenzó a salir un poco de su cabeza. Se dio cuenta de que había llegado a un mal momento. Miró hacia atrás con la esperanza de que el guardia, al no encontrarlo en el cruce, regresara y lo encontrara aquí. Pero el patio estaba oscuro, solo unas pocas ventanas iluminadas en la casa, ninguna parte de ella estaba iluminada. El banco también estaba a oscuras. Él mismo admiraba esto. ¡Qué desastre!, pensó. Para ello, el largo sacudió el patio con la mano. Oye, jabalí, el tío no sabe lo que nos debe. Al escuchar su llamado, su compañero de invierno emitió un sonido similar al bufido de un cerdo. De verdad, jabalí, pensó Igor, y el largo continuó. Somos gente amable, no te quitaremos mucho, pero tienes que pagar el alquiler, lo siento. El jabalí se rió de la avaricia de su camarada. A veces suena como el bufido de un cerdo. Tú, joven, dijo Igor, volviéndose hacia el jabalí, para ir al cloro. Probablemente tengas un problema con la sobremordida nasal. El jabalí resopló aún más a menudo y el largo roncó. Y el tío es inteligente y culto. Bueno, entonces el tío tendrá que pagar más, porque aquí no nos gustan esos tíos. Y para que el tío llegue a casa con su tía debajo de la manta, tiene que pagar. Al ver que el hombre sentado en el banco no tenía prisa por rascarse, de repente gritó, olvidándose de su juego de cortesía. Oye, viejo imbécil, persigue el dinero si no quieres un cuchillo a un lado. Su voz pasó de la tensión a un silbido. Igor todavía tenía suficiente sentido del humor para pensar que aquí había toda una granja de cerdos. No tenía miedo de estos tipos, probablemente no estaban físicamente preparados. Y solía ser boxeador, incluso participó en competiciones. Bueno, sí, fue durante mis años de estudiante, pero el cuerpo recuerda. Solo se asustó cuando vio la hoja de un cuchillo en la mano de un jabalí. Será más difícil para él lidiar con esto. Comenzó a hurgar en sus bolsillos con la esperanza de encontrar algo de dinero allí. Llevaba mucho tiempo usando tarjetas, pero tal vez tuvo suerte y había alguna cosita en sus bolsillos. Entonces recordó que el traje que llevaba por la mañana lo trajeron de la tintorería química. Entonces los bolsillos están completamente vacíos. Lo siento, pero no tengo dinero. Dije, con las manos fuera del bolsillo. Toma un poco de whisky. Es coleccionable, no barato. Saqué la botella. Mientras servía la botella, la mano en mi chaqueta se levantó y el reloj brillaba con traición en mi muñeca. El largo mal quedó complacido. Entonces nos mentiste. Tienes unas pelotas grandes. Los dorados, no tengáis miedo. Tu madre te enseñó a no mentir. Te castigan por esto. Tenía relojes suizos realmente caros con una chaqueta chapada en oro. Comenzó a quitárselos, mirando el cuchillo en la mano del jabalí. Pero al largo no le importó. Bueno, jabalí, compruébalo. Resulta que al tío le gusta mentir. Quizás tenga algo más en sus bolsillos. El jabalí se acercó y empezó a jugar en sus bolsillos. Igor se sorprendió. Por eso llevaba cigarrillos baratos. A partir de este movimiento, el jabalí decidió que estaba tratando de ocultar algo y, sin pensarlo durante mucho tiempo, lo golpeó con el puño en la mandíbula con toda su fuerza. A los ojos de Igor, se hizo oscuro. Pero había recibido golpes de ese tipo en su vida y sus manos funcionaban automáticamente, clavándole el gancho en la mandíbula. No se cayó, pero caminó, se envolvió la cabeza, el largo se rió. Y, apartando a su compañero, empezó a agitar los puños. Igor tenía fuerzas suficientes para defenderse, pero se dio cuenta de que la edad le daba conocimientos. Si el jabalí vuelve en sí y se une, no se levantará. ¿Cómo podría terminar una pelea así? Intentó no pensar. De repente, al sentir un ligero empujón hacia un lado,
notó que un tipo estaba parado a su lado con los puños en el suelo. Solo entonces el hombre pensó en cómo había caído inconsciente, fallando el golpe de la manga larga. Ya se despertó en la ambulancia. Intentó sentarse, pero esa hora volvió a caer en la camilla. Le dolía mucho la cabeza, estaba enfermo y sus ojos se oscurecían al menor intento de moverse. El joven Felcher, sentado a su lado y sosteniéndolo por el hombro, dijo que no podía levantarse. Se palpó la frente. De hecho, tenía la cabeza vendada. Preguntó qué había pasado. Solo recordaba cómo cayó por el golpe en la cara. La niña dijo que se cayó sobre el respaldo metálico del banco y se había lastimado gravemente la cabeza. Por eso perdió el conocimiento. Lo bueno es que los vecinos de la casa escucharon la pelea y llamaron a la policía, de lo contrario no se sabe cómo terminaría todo para él. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. La policía llegó a la casa. La niña estaba en estado de shock. Y los policías ya se encargaron de prestar asistencia médica a los heridos. ¿El herido? De repente Igor se acordó del tipo que vino a ayudarlo. ¿Y el chico? ¿El chico estaba conmigo?, preguntó. La niña respondió que el joven estaba vivo, estaba en otro auto. Pero tiene una situación más difícil. Los bandidos lograron apuñalarlo con un cuchillo. Ahora lo llevan a operación. Cuando los médicos lo examinaron, le hicieron todo tipo de diagnósticos y lo dejaron solo. Igor Anatolievich llamó inmediatamente a la enfermera de turno y le pidió que buscara a su esposa. Probablemente ya esté preocupada por dónde estoy y qué me pasa. Era demasiado conocido en la ciudad, encontrar el número de teléfono de alguien de su entorno no fue particularmente difícil. Una hora más tarde, Miri entró volando en la habitación, ronca y ronca. Qué preocupada estaba. Ella llegó a casa, pero él no estaba. Ella pensó que él la había dejado sola y se sintió ofendida. Y se metió en problemas. Tiene la conciencia de caminar solo por la puerta trasera. Sonriendo con tanto cuidado, dijo que no pasaba nada, solo moretones. Como no pasa nada, desfiló la mujer. Le pregunté al médico. Tienes una lesión cerebral en el cráneo, miente y miente. Te podrían aplastar la cabeza hasta morir. Nguyen casi lloró, apretando su mano con fuerza. La enfermera que puso el gotero en ese momento pensó que el visitante jugaba demasiado. Y qué ingenuos son estos hombres, pensó mirando al paciente. Como si diera la impresión de que no es una persona estúpida, dicen, un gran hombre de negocios, por lo que no es tonto, pero cree en todo tipo de tonterías. Tal vez estaba preocupada y preocupada, tal vez no encontró un lugar para ella. Pero no se olvidó de los zapatos, del tono de su vestido ni de que tenía que pintarse los labios. Igor exigió la promesa de encontrar un joven que fuera su guardaespaldas. Dijo que debería estar en urgencias o en la mesa de operaciones. Que le pregunte a la camarera. Es necesario que ella esté de acuerdo y que el chico sea trasladado a su sala. Nguyen parecía no estar satisfecha con esta decisión. ¿Pero por qué necesitas un vecino? Es mejor estar solo. Puedes simplemente ponerlo en una sala separada. Haré un trato y lo localizaré. Pero el marido fue categórico. Quiere estar cerca de su salvador. Los atacantes fueron detenidos, como dijo más tarde el joven policía que acudió a la habitación de Igor Anatolievich para ser interrogado. Estos sinvergüenzas aterrorizaron a todo el microdistrito. Pero la policía no pudo hacer nada. Porque las personas que robaron sus nombres tenían miedo de escribir una declaración. Dijo que usaron el cuchillo por primera vez. Probablemente no estaban acostumbrados a la resistencia y no encontraron otra salida que golpear al oponente con un cuchillo. Su salvador es un joven de 30 años. Lamentablemente no recuerda su nombre, de dónde es y si tiene alguien cercano a quien informar. Solo se recordaba su nombre. Nikita. Por la noche, llevaron a Nikita de la sala de urgencias a la habitación de Igor. Victoria no obedeció, su marido silbó para que le enviaran al chico.
Aún dormía bajo los efectos de la medicina, y al hombre no le quedaba nada, pues tuvo paciencia para esperar su despertar. Pero era posible mirar a su salvador al aire libre. El chico parecía alto y bastante atlético, a juzgar por las manos cruzadas sobre la manta. El rostro no se podía ver debido a la barba y el largo flequillo que cubría la parte superior de su rostro. Igor ya estaba a punto de girar hacia el otro lado y tomar una siesta, cuando la puerta de la habitación se abrió y apareció Masa en la puerta. «Hija», gritó el hombre sorprendido. «¿De dónde eres de aquí?» «Papá», besando su mejilla ya protegida, la niña resopló. «Pues tienes dudas, como siempre, genial». «Soy del avión, ¿dónde más?» Vika llamó ayer. De repente, al ver que no estaban solos en la habitación, arqueó las cejas y volvió su rostro sorprendido hacia su padre. «Papá, ¿estás en quiebra?» A Igor no le sorprendió esta pregunta. Su masa a veces podía dar algo así que la lógica humana ordinaria no podía afrontar. «¿Qué es esto de repente?» «Bueno, si ya estás en la sala común y no puedes permitirte el lujo de estar solo, entonces tu negocio va mal». Su padre se rió. «No, lo estoy haciendo bien. Este tipo me salvó la vida y le pedí que lo trajera aquí para que cuando despierte pueda agradecerle». Masa se recuperó y, al igual que su padre, hace apenas un par de minutos, comenzó a mirar al extraño. De repente abrió los ojos y la miró sorprendido. La niña saltó de miedo. «Papá, está mirando». «Bueno, sí, se parece a todos nosotros». Masa se dio cuenta de que parecía gracioso y decidió disimular la incómoda situación. «Hola, soy Masa, la hija de un hombre al que defendiste ayer». Luego le contó todo sobre el incidente de la noche. «Y este es el hombre por el que estás en el hospital». La imagen llevó la mano al costado del padre. Nikita sonrió. Apreció su humor. Y cuando el tipo que le pisó la frente dijo que le dolía, simplemente dijo, «Soy Nikita y no recuerdo nada más sobre mí». «¿Qué?» La chica arqueó las cejas. Le dijeron que tenía una herida de cuchillo en el costado. No existe tal amnesia. Y así, después del accidente, cerró los ojos y apretó los dientes. Estaba claro que le resultaba difícil hablar. Masa se apresuró a decir, «¿Tal vez debería llamar a la enfermera?» Nikita se limitó a asentir. Abrió los ojos cuando los médicos de la enfermera entraron a la habitación. Le midieron el pulso, la temperatura, el médico susurró algo y se fueron. Un minuto después, la enfermera trajo una jeringa con un líquido turbio y le puso una inyección. Masa observó todas las manipulaciones, muy preocupada por el chico. A ella le gustaba. «Guapo», pensó. «Me pregunto qué tipo de barba tiene». De repente quiso hacer algo por este hombre. Tal vez porque salvó a su padre, o tal vez porque le prestaría atención. Esa noche Nikita y yo ya no pudimos comunicarnos. Después de la inyección, rápidamente se quedó dormido. Masa tampoco estuvo mucho tiempo sentada junto a su padre. Ella roncó y se escapó, prometiendo llegar más temprano al día siguiente y quedarse más tiempo. Igor apuñaló a su hija. «¿Y si el niño está dormido, entonces ya no estás interesado en tu padre?» Ella lo miró a los ojos, como lo hacía cuando era niña, para entender si el padre estaba bromeando o hablando en serio, dice. Él se rió, ella exhaló y se apresuró a dedicarse a sus propios asuntos. También era necesario recuperar el sentido después del vuelo, ducharse, desempacar las cosas y finalmente acostarse en la cama. Nikita e Igor Anatolievich solo pudieron hablar al día siguiente. Se le permitió levantarse un poco, pero no caminar más allá de la sala. Él mismo no lo habría decidido. Apenas sentado en la cama, inmediatamente se dejó caer sobre la almohada. La cabeza daba vueltas con una fuerza increíble. En posición acostada, se sintió muy bien, olvidándose por completo de la lesión. «No, será mejor que me acueste», pensó. «Tendré tiempo para correr». Mientras realizaba experimentos en su cuerpo, Nikita se despertó. «Buen día». De repente Igor lo escuchó y quedó encantado. Se volvió hacia el chico. «Hola». «Bueno, conozcámonos de manera humana». Intentó estirar la mano, pero las camas estaban demasiado alejadas una de la otra. No funcionó. «Soy Igor Anatolievich Davidov».
Probablemente hayas oído hablar de mí. No sé. No lo recuerdo. Soy Nikita. El doctor me dijo que tienes amnesia. Espero que no después de esta lesión. No, fue antes. Un coche me atropelló en el camino. Llegué al hospital. Últimamente he estado ingresando mucho al hospital. Sonreí. Cuando recobré el sentido, resultó que no recordaba nada excepto mi nombre. Me recuperé físicamente rápidamente. Sorprendentemente no hubo heridos graves. El médico dijo que lo que me salvó fue que el auto estaba enganchado con un ala. Y no volé sobre una acera de concreto, sino sobre una. A veces tengo esto. Escucho tu conversación con esos imbéciles. Los vi un par de veces antes de eso. Chicos repugnantes. No quería ponerme en contacto con ellos. Aún no he salido completamente del accidente. No me recuperé físicamente. Quizás por eso compré uno completo. Igor recordó de repente la postura del chico. ¿Hiciste boxeo? No, no lo sé. ¿Por qué decidiste eso? Estaba haciendo boxeo en el instituto. Y elegiste una buena posición cuando defendiste mi defensa. Entonces solo los boxeadores dejan de esperar el golpe. Quizás no lo recuerdo. Y el cuerpo recuerda. Algo interesante es el cuerpo humano. Igor quiso decir algo más, pero Masa entró en la habitación. Ella brillaba con frescura y juventud, como si el sol brillara en su habitación, tan molestamente oliendo a drogas. Hola enfermos. Levántate, ¿cuánto tiempo puedes acostarte? Dijo felizmente, besando a su padre y guiñando los ojos hacia el joven. A la luz del día notó cuáles eran sus ojos azul azulados. El espíritu está encantado. Bueno, eres un sinvergüenza, dijo la hija Igor. No podrás enfermarte a voluntad. Bueno, eres solo un tornado. Papá, en la calle, tanta belleza no se puede transmitir con palabras, ¿ya puedes levantarte? Quizás podamos salir a caminar. Me permitieron levantarme, pero no avanzar más hacia la sala. Pero ya sabes, me acostaré por ahora. Intenté sentarme, la cabeza me daba vueltas y casi me caigo. Masa escuchó a su padre, pero con una mirada ya se volvió hacia su vecino. Hola, ¿cómo estás? No duele tanto como ayer. Me asustaste mucho ayer. Nikita sonrió. Efectivamente, del pedido. ¿Y qué pregunta debo responderle? Decidió en orden. Buenas tardes. Estoy bien, gracias. No, no duele nada. Unos minutos antes de su llegada, le aplicaron una inyección que lo hizo indoloro. Perdón por asustarte ayer. No sabía que estabas tan asustado. Masa tomó su humor y siguió el juego. Bueno, si supieran que cambiaría. Bueno, entonces ¿qué? No me apagaría de inmediato, sino que lo haría lentamente. Los tres se rieron. Los jóvenes de repente se dieron cuenta de que eran lindos el uno con el otro. Masa continuó. Nikita, ¿puedo hacerte un pequeño regalo por salvar a mi padre? Bueno, ¿por qué no? Un regalo de tus manos me resultará 2 veces más agradable. Bueno, no está del todo en mis manos. Las mejillas de la niña estaban cubiertas de un sonrojo traidor. Claramente le gustaba comunicarse con este joven. Y desde el entendimiento de que ella también le resultaba agradable. Fue incómodo. Y con mi padre. Ahora tendrá algo con qué meterse. Con ella. Pero Igor Anatolievich se limitó a observar en silencio su conversación. De alguna manera este joven con amnesia conquistó su corazón. E incluso si no lo defendiera, sino que simplemente se reuniera en algún lugar, aún así le causaría una impresión. Igor no podía entender qué le atrae tanto de este chico. Y Masa continuó. Quiero invitarte a mi estilista. Es un muy buen maestro, un universal. Los hombres acuden a él para cortarse el pelo. No trabaja en el camino, pero le preguntaré, no me rechazará. Intenta negarte, Igor, se volvió contra el padre gruñón. Entonces lo torturarás con una tortura lenta. Y al ver que Nikita no entiende lo que se dice, le explicó. Esta chica es muy terca, siempre logra lo suyo, además, por cualquier medio. Si se niega, firmará la sentencia de muerte. Ella lo seguirá por los campos, lloriqueará en la puerta,
lo llamará por la noche y le preguntará si ha cambiado de opinión. Entonces, hija, insinuó algo familiar solo para ellos dos. Él irá hacia ella o caerá en una trampa. No existe una tercera opción. Nikita se rió a carcajadas y con sinceridad. Sí, gracias por avisar. No me salvaron la vida, se volvió hacia la niña. Estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Tengo elección? Pero realmente quería verse más decente en presencia de esta chica. ¿Por qué no de esta manera? Masa estaba encantada, algo atormentada, dirigiéndose al chico. Él simplemente sonrió y quedó sorprendido por tal flujo de palabras. Al observar a los jóvenes, Igor de repente se dio cuenta de lo que le atraía de Nikita. A pesar de su aspecto descuidado, no daba la impresión de ser una persona incompleta. Hablaba con su hija en igualdad de condiciones. Y Masa, su querida intelectual, no es fácil de complacer. Ella nunca hablará con un hombre que sea más tonto que ella. Y aquí están, como hablan, en igualdad de condiciones. Y su vocabulario es más rico que el de algunos de los diputados de Igor Anatolievich. No es un tipo fácil, no es fácil, pensó el hombre. Y le gustaba cada vez más. Pensó que podría encontrar algún lugar para su salvador en su empresa. Pensó que tendría que preguntar qué le gustaba. Al día siguiente, Igor fue mucho más fácil. Incluso podría levantarse y salir a caminar por el patio cercano al hospital. La joven y muy atenta enfermera que estaba de guardia ese día ayudó al hombre a salir, bajar las escaleras y mantuvo una pequeña y acogedora conversación entre los árboles de los alrededores. Ella le tomó la palabra de no irse solo a ningún lado y le prometió que en media hora vendría a buscarlo. Al quedarse solo, Igor respiró aire fresco en todo su pecho. Realmente se volvió más fácil para él en la calle. Su mente se aclaró, incluso la vista mejoró. Los primeros días después de la lesión, sus ojos se negaron a servirle y temía quedar ciego. El médico confirmó sus temores. Esto sucede cuando tienes una lesión en la cabeza. Pero Igor no debería preocuparse. Lo observan y, al menor cambio en la retina, inician el tratamiento. Cerró los ojos y empezó a disfrutar del silencio y el canto de los pájaros. Pensó que por su trabajo se negaba a alegrías tan pequeñas. Habrá que salir más a menudo a la naturaleza, pensó. Recordó cómo ellos y Serga iban a la casa de campo con sus familias, oyendo el chirrido en algún lugar cercano, abrió los ojos. Una abejita estaba sentada en el banco muy cerca. Miró al hombre con expresión interrogativa, como si estuviera esperando algo. ¿Qué te pasa?, preguntó, ¿quieres pan? Pensó que los enfermos podían alimentar al pájaro, y ahora ella no le tenía miedo a la gente, y cuando vio a alguien en el acosador, visitó al invitado. Lo siento, querida, no sabía nada de ti. La próxima vez definitivamente traeré algo delicioso. ¿Con quién estás hablando? Escuché la voz de Vivian a mis espaldas. La mujer entró en la habitación, no encontró a su marido allí, se dirigió a la enfermera de turno, quien la envió a la acosadora. Sí, aquí hay un pajarito volando, quiere un regalo. Sonriendo, dijo Igor, besando a la mujer sentada a su lado. Y no me advirtieron que el soborno debía aceptarse aquí, el dueño de esta acosadora sí lo es. Hacía tiempo que no era tan fácil y bueno para él como en este minuto. No sabes qué clase de pájaro es este. Es tan hermoso. La mujer miró al pájaro. Tania se fue volando, mirando con curiosidad a la nueva persona. Uno gris en un panamá azul con rayas blancas en las alas. Es muy bonita, del tamaño de un gorrión. Es una liebre. De repente, el conocimiento de Gregory brilló. Bueno, hola, liebre. El chico sentado a su lado estaba. De repente quiso hacer algo bueno, pero mejor que alimentar a la liebre. Recordó su decisión. Escucha, Vic, pensé, quiero llevar a Nikita al trabajo. Es un tipo inteligente, se nota enseguida. Tal vez encuentre un trabajo y entonces recuperará la memoria. ¿Qué vas a? Widoyen no encontró nada que decir por sorpresa. Lo conoces desde hace una semana, y sí es peligroso. Y su amnesia no es más que la remisión de alguna enfermedad mental. Dios no permita que alguna especie de enfermera se haya escapado. Él mismo dijo que no saldría del hospital.
Victoria le recordó a su marido la historia de Nikita. Igor hizo un gesto con la cabeza. El psicópata no habla tan bien y no da signos de educación. Sí, ¿cómo sabes que es ese psicópata? Ella ya estaba abiertamente indignada. Y aquí hay un chico. Aunque no sea un psicópata, es un vagabundo, nada mejor. Míralo. Es vago, descuidado, un vagabundo, un vagabundo. Sabía cómo ponerlo todo patas arriba. Una mujer de verdad, pensó Igor. Ya había tomado una decisión y con Wigoy y el tema empezó a discutirse como de costumbre. Siempre compartió sus planes con su primera esposa, y la mujer lo apoyó y elogió. Y esta es siempre su opinión, y muy rara vez coincide con el punto de vista de su marido. Mirándola de cerca, Igor de repente pensó que si Masa hubiera fallado, habría aceptado el matrimonio. Se acercó la enfermera. Igor Anatolievich, es hora de ti. ¿Qué, ya ha pasado media hora? Decidió tontear con una chica bonita. Oh, me estás mintiendo, Olenka, oh, estás mintiendo. Le reclamaré al médico que estás presionando. ¿Te aplastarán? Se rió Olia, tomándolo por debajo del hombro y ayudándolo a levantarse del banco. Ella ya está acostumbrada a su asombro y diversión sin fin. ¿Es difícil levantarse?, preguntó. ¿Te da vueltas la cabeza? No, hija, gracias, todo está bien. Respondió el paciente, intentando apoyarse lo menos posible en la niña. Wigoil observó toda esta locura y no pensó en ayudar a la frágil enfermera, que parecía un poco más grande que ese conejito. Este es su trabajo. Es difícil encontrar otro. Al notar que su esposo ya estaba de pie e iba a regresar a la habitación, se despidió y dijo que mañana sería la misma hora. Tráeme algunas semillas, se lanzó Igor a la casa. Ella no entendió y se detuvo. Yo digo, tráeme unas semillas para el pájaro mañana, dijo el hombre. Ella se llevó el hombro, sin decir nada, y se fue. ¿Ella traerá? Mientras caminaba, sin prisa, junto a una chica con un vestido blanco, preguntó Igor. Allí asintió con la cabeza. Creo que no lo traerá. Qué lástima. La habitación estaba vacía. Olia, ayudando al paciente a ponerse cómodo en la cama y notando su mirada hacia la cama vacía cercana, dijo que su vecino fue llevado a la UZ. Será pronto. Igor se iba a dormir, la caminata al parque lo había agotado, pero Masa irrumpió en la habitación. Inmediatamente se dio cuenta de que Nikita no estaba allí e incluso se aburrió. Igor con una sonrisa miró a su hija. Ajá, el cerdito está atascado, pensó. Su hija no estaba interesada en el sexo opuesto. Dijo que nunca tuvo tiempo de hacer estupideces. Estaba demasiado cansada del apego de su padre, en su corazón respondió que todos los chicos son tontos. Igor Anatolievich ya estaba en contra de tener nietos, pero ¿es posible con Masa? No te preocupes, lo traerán pronto, está en trámite. En lugar de saludar, le dijo a su hija. La niña se lanzó al calor tras estas palabras. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo necesito? Sí, bueno, sí, no hace falta, claro, se puso más cómodo. Escucha, hija, estoy pensando en llevarme a Nikita a vivir con nosotros hasta que recuerde algo de sí mismo. ¿Qué dices? Papá, bueno, ya tomaste una decisión, ¿por qué necesitas mi opinión? Por un lado, estaría infinitamente feliz de continuar comunicándose con el joven, pero por otro lado, traer a una persona completamente desconocida a la casa, de alguna manera no parece muy razonable. Y Davidov continuó. Bueno, no quiero separarme de él por alguna razón. Me recuerda mucho a alguien y no entiendo quién. Al principio quería darme dinero por salvarme, pero luego cambió de opinión. Es tal que puede negarse. Pero no creo que se negaría a vivir con nosotros. No tengo a dónde ir y quiero ofrecerle un trabajo en mi empresa. Masa no tuvo tiempo de responderle nada a su padre. Nikita fue llevada a la habitación en una montaña rusa. El joven sonrió a su padre y a su hija. Estoy bien, se apresuró a advertirles de sus preguntas. Este es solo un diagnóstico planificado. Mientras esperaba que el chico estuviera en su cama y se sintiera más cómodo, Igor Anatolievich dijo, y me apoyaron. Y muévete con nosotros después de la graduación. ¿Cómo es? No entiendo, muchacho. ¿A dónde? ¿Cómo? Llamo a casa.
No tienes dónde vivir. ¿Cuánto se puede abusar de la hospitalidad de esa mujer? Bueno, sí, pensó Nikita. Ella ya apenas termina con los extremos. Aliméntame también. Pero todavía estoy desempleado. ¿Por qué necesitas tal abuso? Irás a mi oficina, darás un paseo, mirarás a tu alrededor, tal vez te guste algo, tal vez se te ocurra algo, pero no lo recordarás. Y en el trabajo, la memoria volverá más rápido. Muchas gracias, dijo el chico. No esperaba tener tanta suerte. Bueno, si no te importa vivir con nosotros, debes parecer responsable. Esta ya es Masa quien ha aceptado mandar. Mañana traeré al estilista. ¿Puedes sentarte ya? Sí, los médicos incluso me permitieron caminar un poco. Oh, eso es genial. La niña aplaudió. Entonces mañana espérame en la segunda mitad del día. Al día siguiente, Masa ya estaba esperando por la mañana. La niña vino, como había prometido, después del almuerzo. La acompañaba un joven con una barba bien cuidada y un corte de pelo moderno y elegante. En las orejas del serg, en el cuello y los brazos del tatuaje, el chico era muy notorio. No pasarás por esto en la calle. Hola a todos, dijo alegremente la niña. Conoce a Yegor, el mejor estilista de la ciudad. El estilista asintió con la cabeza y comenzó a esparcir sus herramientas sobre la mesa junto a la ventana. Como un cirujano, se dio cuenta Igor Anatolievich. Nikita apenas se sentó en la silla. Yegor preguntó si el chico podría soportar el procedimiento. Él asintió, solo que más fuerte, presionando sus labios. Decidieron quitarse la barba, pero solo un poco el pelo, dándoles una forma decente. El chevilure del chico era precioso, es una pena cortarlo por completo. Se detuvieron en ese lugar. Masa se sentó junto a su padre y comenzó a observar las manos del estilista. Las tijeras volaron en el aire como una gran mariposa, se escuchó su interminable chasquido. Una vista asombrosa. Padre e hija miraban fijamente el vuelo del instrumento en manos de Yegor. Que notaron la transformación de Nikita. Y solo cuando las manos del estilista se detuvieron y dejó al cliente, se sorprendieron de lo transformado y completamente diferente que se había vuelto este chico. Masa lo miró, olvidando que ni siquiera eso le impediría ocultárselo a su padre. No puedes salirte con la tuya con un pinchazo. Pero el propio Igor no apartó los ojos del joven, pensando dónde podría haberlo visto antes. Pero la memoria se negó a revelar este secreto. Davidova fue dada de alta a los pocos días. Recogió sus cosas y varias veces le quitó a Nikita la palabra de que no desaparecería por ningún lado y que informaría cuando los médicos lo dejaran ir. Se fue, esperando a Victoria y Masa, y el chico se quedó solo en la gran sala. Igor acordó con el personal que no enviarían a nadie a Nikita y que el cuidado de él continuaría al mismo nivel. Pero el hombre la miró con tal mirada que decidió no tocar más el tema. Cuando una semana después, un joven llamó a Igor Anatolievich con el mensaje de que los médicos lo dejarían ir, le ordenó no salir del hospital y esperar el coche. El conductor lo llevará a su oficina y, una vez finalizado el trabajo, los dos se irán a casa. Igor quería mostrarle al chico lo que estaba haciendo de inmediato y, de repente, sucederá algo interesante. Y al día siguiente irá a trabajar. La secretaria llevó a Nikita a la oficina del jefe y abrió la puerta frente a él. Preguntó qué bebería el invitado, té o café. Pidió un vaso de agua. Entró. Igor notó que en esa feliz velada estaba el chico con el mismo traje deportivo. Solo él estaba colgado de él como si estuviera en el hombro de otra persona. Su dueño perdió mucho peso en la cama del hospital. Pensó que tenía que idear algo para su nuevo empleado. ¡Ay! Min. Este ordenador con otro aparato funciona normalmente. Conecte con un teléfono fijo, bloquee la llave y la llave. No utilice deportes con estas características artísticas. No te estás inclinando. Pues mira, tengo trabajo que hacer y dicen que recién mañana me podrán dar tiempo. Soy el dueño de esta empresa. Tienen cosas más importantes que hacer allí. ¿Qué pasa con tu computadora? ¿Puedo ver? De repente, dijo Nikita. Igor se sorprendió al ver al chico, pero le permitió entrar y le cedió el asiento en la mesa. Pase lo que pase, sigue estancado. Deja que los botones hagan clic. Pero el joven presionó algo,
imprimió algunas palabras, reinició la computadora y comenzó a trabajar. Vaya, talentos ocultos, exclamó Davido. Sí, eres un genio. Nikita se sintió un poco avergonzada y dijo que él mismo no sabía si funcionaría. Probablemente su trabajo estaba conectado a las computadoras. ¿Cómo fue? Te enviaré al departamento de ti ahora. Mira lo que hace la gente allí. ¿Y si tu lugar está justo ahí? Presionó el botón de llamada de la secretaria. Svetlana, lleva a nuestro invitado al departamento de ti y diles a los muchachos que no lo ofendan, de lo contrario le darán una paliza. Ya están demasiado enojados. Nikita dijo que él mismo no podía ir con él. Que lo perdone, no es un turno, y que vuelva, ellos decidirán qué hacer con él a continuación. Cuando el chico siguió a la secretaria, Igor se puso a estudiar los papeles que le habían llevado al abogado. Fue muy amable y buscó para los jefes toda la información sobre los bienes de su amigo Sergei. Resultó que la empresa que compró todo su negocio era un día. Ahora se desconoce quién es el propietario. Sería posible buscar, pero llevará mucho tiempo y Rilet que sin instrucciones no puede hacerlo, lo que perjudica al negocio principal. Bueno, por ahora deja todo como está, dijo Igor por teléfono, estudiando todos los documentos. Nikita regresó y dijo que si a Igor Anatolievich no le importaba, comenzaría a trabajar como trabajadores de ti. Es bueno que todo haya sucedido tan rápido. No tuve que llevarte por la oficina. Davidov miró el reloj y dijo, ahora es el momento de volver a casa. Estoy cansado y quiero comer. ¿Y tú? El chico sonrió y asintió. Estaba satisfecho con este día. Ahora tiene un buen trabajo. Pronto podrá alquilar un apartamento. Y ahora irá a la casa donde lo espera su Masa. Sí, es Masa. La niña después del alta del padre también visitó esa habitación. Vio que el chico siempre estaba feliz con ella y fue muy agradable. A él también le gustaba mucho. Fueron recibidos en casa con una mesa cubierta. Victoria y Masa iban vestidas solemnemente como para unas vacaciones. Nikita se sorprendió. Igor Anatolievich sonrió. Ordenó celebrar un feriado en honor al alta de su Salvador. Bueno, lávate las manos y a la mesa. Teníamos hambre como lobos, dijo el dueño de la casa, atrayendo invitados al baño. Nikita caminaba detrás de él sin cesar, mirando a Masa. La niña estaba increíblemente hermosa hoy. Sí, lo intentó. Quería que el chico recordara su encuentro fuera del hospital durante mucho tiempo. Allí estaba ella, una niña, quítale la cabeza. Y ahora, en una noche festiva, ella está así frente a él. Hermosa mujer joven con un vestido elegante, con un vestido negro, enfatizando su frágil figura. Sí, ella puede ser así. Toda su mirada decía que ella puede ser lo que quiera, lo principal es que le guste a él. Igor notó las miradas que se lanzaban los jóvenes, pero ya no quería decepcionar a su hija. Se dio cuenta de que finalmente ella se hizo adulta y se enamoró. Y como ella se quedó hace apenas unas semanas se indignó cuando él se ofreció a presentarle a los hijos de sus socios. Y no son necesarios, y todos los tontos. Y ahora aquí está uno y descubrió que ambos necesitaban y no son tontos en absoluto. Recordó cómo Nikita rápidamente se dio cuenta con su computadora. Todos se sentaron a la mesa, todos lo elogiaron y miraron con picardía a su hija. Los jóvenes se sentaron uno al lado del otro y al principio intercambiaban frases insignificantes. Luego, al notar que se habían olvidado, se involucraron en la conversación, sin prestar atención a nadie. Hablaron de todo. Sobre computadoras, sobre los estudios de Masa en el extranjero. Por cierto, Masa, ¿cuándo vas a volver a la universidad? Preguntó el padre. Papá, ya dejé la sesión y puedo quedarme en casa unas semanas más. ¿O ya estás cansado de mí? ¿Me estás echando? Quiero hablar contigo después de cenar. Y sí, mañana podrás ayudar a Nikita con la ropa. Le di un anticipo, por la noche vas a la tienda. Cómprele algo más sólido que este traje deportivo roto. Tengo chicos de ti que caminan y caminan, ¿quién qué? Pero un agujero obstruido después del cuchillo es demasiado incluso para ellos. Después de la cena, cada uno siguió su propio camino. El ama de llaves llevó al chico a su habitación, Masa y su padre fueron a su oficina. Medoen se escondió en el dormitorio.
Ella no dijo una palabra en toda la noche. A ella no le gustó el romance con este vagabundo y ya está. Al entrar a la habitación, la mujer comenzó a buscar un lugar para esconder el joyero. Al entrar en la oficina, Davidov se sentó en su sillón favorito. Massa fue a examinar las raíces de los libros en numerosos estantes, sin entender qué tipo de conversación podría tener su padre con ella. Hija, ¿cómo te ves? Si ofrezco transferirme a la universidad de nuestra ciudad. Tienes 2 años más para estudiar y mi corazón no soporta la separación contigo. No digas que no de inmediato. Aquí obtendrás una educación no menos prestigiosa. Además, ¿quién es abogado? Sí a una.